Continuamos en clima electoral. Esta noche conversamos con la licenciada Suri Ríos. Ella es candidata a la presidencia de Guatemala por el partido Viva. Licenciada, ¿está usted preparada para ser presidenta de Guatemala? Yo quiero ser servidora de Guatemala. Y quiero ser servidora de Guatemala porque conozco el organismo ejecutivo, conozco el organismo legislativo y he tenido la oportunidad de conocer el organismo judicial. Conozco lo que se hace en los tres organismos del Estado. Conozco las esquinas, los recovecos de las decisiones políticas en los tres organismos. Y creo que puedo servir a la población y proponer soluciones para buscar consensos y ver que Guatemala cambie y tome otro rumbo. Por eso es que yo me presento como una cuestión de responsabilidad ante los electores. Y que sean los electores los que a través de sus votos decidan quién quiere que les sirva en la primera magistratura de la nación. ¿En qué está basando Suri Ríos su campaña electoral? ¿Cuál es la base que ustedes están utilizando? Bueno, nosotros tenemos 3 proyectos especiales. El primer lugar contempla lo que son las obligaciones del gobierno de la República en el tema de seguridad del Estado, en el tema, por supuesto, del rescate de nuestras fronteras, en el tema de la seguridad ciudadana, que es necesaria y urgente para que la ciudadanía pueda invertir, pueda crecer, pueda haber inversión extranjera, inversión nacional. La seguridad es una de las primeras obligaciones de cualquier gobierno. Por supuesto, un marco jurídico de leyes sólidas que permitan que en Guatemala vaya la gente creciendo, invirtiendo con seguridad y que este país tenga mejores oportunidades. Y hablo de este marco jurídico porque me escriben mucho del tema del desempleo y también del tema del subempleo. Entonces, para los jóvenes es importante tener un marco jurídico, acceso a tecnología, a innovación, a microcréditos para crecer y para no tener que salir a México ni a Estados Unidos. Un segundo tema importante para nosotros es lo que llamamos la revolución educativa. Muchos me dicen, Suri, la educación es un tema a largo plazo. Es cierto, pero si no lo empezamos ahora, nunca vamos a empezar. Queremos hacer esa revolución en el sentido de que los niños vayan a la escuela y en la escuela tengan desayuno, tengan refacción, tengan almuerzo, que haya una jornada por las tardes donde los chiquitos puedan ir a hacer deportes, entretenimiento, medio ambiente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad capital hay escuelas de sicarios para niños de 9 años. Porque en este país, solo durante el año pasado, tuvimos a 5,000 niñas entre 10 y 14 años siendo madres. Esa angustia de la población necesita respuestas, necesita otras vías, y la educación es una de ellas. Y educación no es una instrucción, son valores, son principios, es urbanidad, es civismo. Cuando yo veo a Ricardo Arjona y miro esa escuela preciosa que ha hecho de música, de arte, me inspira. Y yo digo, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso a través de la alianza público-privada? Y construir y de verdad generarle a los jóvenes, a los niños, un futuro distinto. Entonces la educación es un segundo tema que a nosotros nos interesa muchísimo. Por supuesto, el tema del combate a la corrupción y la transparencia. Queremos hacer un gobierno de gestión pública que tenga auditorías externas y que la población esté informada de cuánto se gasta, por qué se gasta, a quién se le paga y cuánto nos costó. Prácticamente en esta ciudad, por ejemplo, no se practican los cabildos abiertos. No sabemos nada de transparencia, no sabemos de rendimiento de cuentas y eso es necesario y urgente. Sobre todo porque el dinero que se maneja es dinero ajeno, es dinero de la población y tienen todo el derecho del mundo a saber en qué se invierte. Vamos a tocar ahora un poco su vida personal, su vida privada, familiar. Y es que en varios sectores pues se habla de que usted tiene impedimento constitucional para ser candidata a la presidencia de Guatemala. ¿Qué opina usted de ello? Precisamente nosotros acabamos de hacer una publicación en las redes sociales donde yo explico que la Constitución Política de la República y los tratados internacionales me garantizan mi derecho a participar. Yo no tengo ningún impedimento legal para participar como candidata a la presidencia. Este es un tema que ha sido esclarecido desde que se hizo una consulta a la Corte de Constitucionalidad en el año 89, cuando Raquel Blandón de Cerezo preguntó si ella podía ser candidata siendo Vinicio Cerezo terminando su periodo presidencial. Y la Corte le dice, mientras el parentesco que usted tenga, el pariente que usted tenga esté en funciones del gobierno, usted no puede ser candidata. Pero una vez él termine esas funciones, usted puede serlo. Así que en ese momento ella no pudo correr como candidata a la presidencia, sin embargo después fue candidata a la vicepresidencia con algún candidato. Posteriormente, Jacobo Arbenz Vilanova, que es hijo de Jacobo Arbenz Guzmán, quien llegó al poder por un golpe de Estado y que posteriormente también fue electo presidente constitucional.
fue candidato a la presidencia con esta constitución y además de eso fue impugnada su candidatura, pero sin embargo el Tribunal Supremo Electoral resolvió que él pudo ser candidato a la presidencia y corrió en esas elecciones, porque precisamente su padre no estaba en ejercicio de funciones y él tiene el derecho humano de elegir y ser electo. Por otra parte, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, por lo tanto a mí no me afecta. Y otro caso es el de mi mismo tío, Luis Ernesto Sosa Ávila, quien también fue candidato a la presidencia, fue inscrito y no tuvo ningún impedimento legal. Yo no tengo ningún impedimento legal para ser candidata a la presidencia. Lo que sucede es que obviamente hay algunos grupos interesados, radicales, que realmente no son expertos ni en materia constitucional ni en temas de derecho, que son los que quieren hacer ruido en ese sentido, porque creen que así tienen mejores oportunidades. Y eso no es así, aquí es el pueblo el que decide. Y así como yo tengo el derecho de ser electa, los ciudadanos tienen el derecho de elegir a quien quieran, no de tener una obligación de escoger entre los que ponen la papeleta. Antes de irnos a la pausa, licenciada, ¿cuánto le puede afectar a usted políticamente que su papá haya sido sometido a juicio y acusado de genocidio? Acusaciones hay muchas, pero genocidio no hubo en Guatemala y ese proceso jurídico fue lleno de vicios y de contaminación. Basta ver la actitud de los jueces en ese sentido, en ese momento y de ese tribunal. Por eso es que la Corte de Constitucionalidad anuló ese juicio y ese proceso. En Guatemala no hubo genocidio, sino jamás hubiéramos firmado la paz, porque Naciones Unidas no lo hubiera permitido, en primer lugar. En segundo lugar, el general Ríos Montt ya ha sido juzgado en las urnas, vez tras vez a través de los votos que la ciudadanía le ha dado, en el distrito del Quiché, por ejemplo, o en todo el occidente del país. Entonces, el general Ríos Montt hizo su parte y ha sido juzgado por la población. Ahora me toca a mí. Soy yo la que me someto a las urnas para que la gente decida. Nuevamente nos vamos a la pausa en clima electoral. A nuestro regreso conoceremos más de las propuestas que la licenciada Suri Ríos tiene en su candidatura a la presidencia de Guatemala.